¿Qué son los estados de conciencia? La conciencia es el escenario donde se representan todas nuestras experiencias, sensaciones, pensamientos y emociones se alzan y declinan en ese espacio íntimo. Los estados de conciencia son las múltiples configuraciones de ese escenario. Cada variación redefine la manera en que percibimos el mundo y a nosotros mismos. Estudiar estos estados abre puertas a comprender el yo profundo, las bases biológicas del pensamiento y las narrativas que dan sentido a lo vivido. Nuestro recorrido se organiza en 3 dimensiones: fenomenológica, neurocognitiva y cultural simbólica, para abarcar la experiencia desde dentro, desde el cerebro y desde el contexto. La conciencia humana puede entenderse como una estructura de múltiples estratos, donde cada capa aporta un matiz irrepetible. En la superficie se halla la experiencia viva, esa sensación inmediata y cálida que nos hace sentir despiertos o soñando. Bajo ella se encuentran los mecanismos neuronales, invisibles pero fundamentales, que orquestan percepciones y pensamientos. Y en el nivel más amplio y profundo, las historias colectivas nos enseñan a nombrar, interpretar y compartir lo que sucedió en la intimidad de nuestra mente. En la capa de la textura subjetiva reside la calidad fenomenológica de cada estado. Allí habitan los colores del asombro, la densidad de la melancolía y la ligereza del flujo meditativo. Esta dimensión nos invita a describir y palpar la vivencia, a captar la urgencia de un instante y la sutileza de un suspiro. Sin ella perderíamos la riqueza cualitativa que da sentido a todo fenómeno consciente. La segunda capa, integrada por los circuitos neuronales, desvela el andamiaje biológico que sustenta la experiencia. Redes de neuronas, neurotransmisores y oscilaciones eléctricas se entrelazan para generar la unidad subjetiva. Estudiar estos patrones nos permite entender cómo emergen la atención, la memoria y la autorreflexión. Reconocer este substrato material nos acerca a intervenciones terapéuticas y técnicas de modulación mental basadas en evidencia. La capa de las historias colectivas es la matriz simbólica donde se forjan y comparten significados. Cada cultura diseña rituales de trance, lenguajes poéticos y mitos que orientan la manera de sentir y de nombrar lo invisible. Lo que un pueblo celebra como éxtasis, otro lo ve como delirio. Lo que en una tradición es purificación, en otra puede ser catarsis o arte. Esta dimensión nos recuerda que la conciencia siempre se teje con hilos sociales e históricos. Al combinar estas 3 capas obtenemos un mapa tridimensional de la mente. La vivencia subjetiva cobra forma gracias a los procesos neurobiológicos y se enriquece con las narrativas culturales. Esta integración genera un enfoque holístico que supera reduccionismos y aislacionismos. Facilita la co-creación de prácticas de autoconocimiento, terapias innovadoras y experiencias educativas que respetan la complejidad de cada individuo. Explorar la conciencia desde estas capas nos abre rutas de investigación y transformación. Podemos diseñar meditaciones guiadas basadas en patrones cerebrales, crear nuevos lenguajes para describir estados liminales o reconstruir rituales ancestrales con respaldo científico. Invito a seguir tejiendo puentes entre la fenomenología, la neurociencia y la cultura, co-creando modelos que convoquen a la curiosidad y al asombro compartido. Cada dimensión revela una capa distinta de la conciencia, la textura subjetiva, los circuitos neuronales y las historias colectivas que moldean su interpretación. Parte 1. Dimensión fenomenológica. La dimensión fenomenológica describe la vivencia interna, cómo se siente estar despierto, soñando, absorto o en trance. En la vigilia plena, la percepción es nítida y el sentido de agencia, estable. Cada estímulo externo se integra en una narrativa coherente. Durante el sueño, la lógica se disuelve y emergen imágenes oníricas que desafían el tiempo y el espacio ordinarios. Los estados no ordinarios, éxtasis místico, trance chamánico o experiencias psicodélicas se expanden o contraen los límites del yo, revelando facetas ocultas. Capturar estos matices exige un lenguaje cargado de metáforas y símbolos, capaz de evocar la intensidad cualitativa de cada momento.
El relato personal y la introspección guiada se convierten en herramientas esenciales para mapear la geografía interna de la conciencia. Parte 2. Dimensión neurocognitiva. La neurociencia identifica redes cerebrales que sustentan los distintos estados, el modo predeterminado, DMN, las redes de control ejecutivo y el sistema reticular activador. En la vigilia, el DMN integra información interna con la percepción externa, mientras las redes frontoparietales mantienen la atención focalizada. El sueño de ondas lentas promueve la restauración neural mediante oscilaciones delta, desconectando al cerebro del mundo sensorial. Durante el sueño REM, las ondas teta y gamma se sincronizan para generar sueños vívidos, mezclando memoria y creatividad. Los estados psicodélicos modulan receptores de serotonina 2A, desestabilizando la coherencia usual entre regiones cerebrales y favoreciendo conexiones inéditas. La plasticidad cerebral demuestra que prácticas como la meditación o el neurofeedback pueden reconfigurar a largo plazo la arquitectura consciente. Parte 3. Dimensión cultural y simbólica. En la tradición chamánica, tambores y plantas sagradas guían al iniciado hacia un territorio interno poblado de arquetipos y espíritus. Son caminos usados para buscar conocimiento sobre los misterios de la mente. Las religiones institucionalizadas elaboran ritos de paso y liturgias para invocar experiencias de comunión con lo divino o con la colectividad. Hoy sabemos que toda la explicación sobre la mente deben coincidir con los hechos. La tecnología contemporánea, realidad virtual, estimulación eléctrica transcraneal ofrece nuevas llaves para abrir puertas de la conciencia con precisión controlada. Toda intervención cultural o tecnológica plantea preguntas éticas. ¿Quién decide qué estados son deseables y bajo qué condiciones deben inducirse? Comprender los estados de conciencia desde la fenomenología, la neurociencia y la cultura nos revela un panorama múltiple y fascinante. Comprender los estados de conciencia desde la fenomenología, la neurociencia y la cultura nos permite abordar la experiencia humana en toda su riqueza y complejidad. Cada una de estas dimensiones ofrece una lente distinta que, al entrelazarse, revela un panorama más profundo y matizado de lo que significa estar consciente. No se trata solo de saber qué sentimos, sino de entender cómo lo sentimos, por qué lo sentimos, y qué sentido le damos a eso que sentimos. La fenomenología nos invita a sumergirnos en la vivencia directa, en la textura cualitativa de cada estado. Nos enseña a observar con atención cómo se siente estar en vigilia, en sueño, en meditación o en trance. Esta dimensión rescata lo irreductible de la experiencia, aquello que no puede explicarse solo con datos, sino que debe ser narrado, evocado y sentido. Sin ella, perderíamos el contacto con la subjetividad que da sentido a la vida. La neurociencia aporta el mapa funcional, redes neuronales, patrones de activación, neurotransmisores y oscilaciones cerebrales que sostienen cada estado. Nos permite comprender cómo el cerebro organiza la conciencia, cómo se altera en distintos contextos y cómo puede entrenarse o modularse. Esta dimensión nos da herramientas para intervenir, mejorar y expandir nuestras capacidades mentales desde una base biológica sólida. La dimensión cultural y simbólica nos recuerda que la conciencia no ocurre en el vacío. Desde los cantos chamánicos hasta las prácticas contemplativas modernas, el contexto cultural moldea lo que sentimos y cómo lo expresamos. De ahí la importancia de la explicación avalada por hechos observables o experimentables. Esta dimensión nos conecta con lo colectivo, con la historia y con el sentido compartido. Al integrar estas tres perspectivas, obtenemos una visión holística. La vivencia subjetiva se enmarca en procesos cerebrales y se interpreta a través de símbolos culturales. Esta integración no solo enriquece el conocimiento teórico, sino que potencia la práctica personal, terapéutica y educativa. Nos permite diseñar experiencias más conscientes, más empáticas y más transformadoras. En definitiva, este enfoque múltiple revela que la conciencia no es un fenómeno simple ni aislado, sino una danza entre lo íntimo, lo biológico y lo simbólico.
Comprenderla desde estas tres dimensiones nos abre a nuevas formas de exploración, sanación y creatividad. Es una invitación a habitar la mente con profundidad, curiosidad y responsabilidad. Cada dimensión aporta una pieza del rompecabezas, la vivencia íntima, la maquinaria cerebral y el entramado de significados colectivos. Te invito a observar tus propios estados con atención curiosa, registrando sensaciones, explorando lenguajes internos y estudiando sus huellas cerebrales. Este viaje no concluye en la teoría. Tus prácticas de meditación, tus sueños y tu relación con los símbolos culturales serán laboratorio y biblioteca a la vez. Al combinar reflexión rigurosa y exploración vivencial, transformamos la conciencia en un territorio de libertad, creatividad y autoconocimiento. En última instancia, los estados de conciencia son puertas, ábrelas con asombro y responsabilidad, y descubrirás nuevos horizontes de ser. Únete a la comunidad de ERM. ERM es un laboratorio continuo donde conviertes tu mente en tu mejor aliada. Dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este vídeo con un amigo y conocido. Déjanos tus preguntas y comentarios, queremos leerte. Hasta la próxima entrega.